Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos de Evangelismo Personal. Es un privilegio nuevamente estar aquí para que podamos aprender la palabra de nuestro Señor. Y en estos días que hemos estado estudiando las semanas anteriores acerca de la autoridad del Señor Jesucristo. Y hemos estado tocando varios puntos. Nos fuimos ahí cerca de Mateo 8, Mateo 9, donde estuvimos viendo al Señor Jesús, su autoridad sobre la enfermedad, su autoridad sobre la naturaleza, la autoridad del Señor sobre lo espiritual. Y el día de hoy vamos a estar estudiando la autoridad del Señor sobre la muerte. Y ese ha sido el tema de este mes, y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, de la persona del Espíritu Santo, el siguiente mes vamos a estar viendo un tema diferente. Y va a ser Jesús en el éxodo de Israel. Vamos a estar viendo acerca del Señor Jesucristo en ese viaje que el pueblo de Israel hace por todo ese desierto, cómo la persona del Señor Jesús aparece en el éxodo, como dice Hebreos, que todas esas cosas eran figura de lo que es el Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo, por ejemplo, el ejemplo de la sangre en los dinteles, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Éxodo 12 es figura de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a estar viendo las aguas de Mara, ahí en Éxodo capítulo 15, también es figura de lo que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas. Él es el que endulza nuestra vida. Vamos a estar viendo también el maná en el desierto, Éxodo 16, que es figura del Señor Jesús, que Él es el pan de vida, como lo dice Él ahí también en San Juan. Vamos a estar viendo el agua de la peña, que es Éxodo 17, que es figura de cuando el Señor dice también: el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a estar viendo también al Señor Jesús cuando se nombra sacerdote o sumo sacerdote Aarón. Él es el Señor Jesús, el sumo sacerdote, el único que es rey y sacerdote. Y vamos a estar viendo acerca del día de reposo ahí en Éxodo 31, y sabemos que el Señor Jesús es el Señor del día de reposo. Y pedimos que oren por nosotros, que el Señor Jesús nos ayude a aprender a todos juntos, no solamente a ustedes, porque también nosotros estamos aprendiendo mucho, y ese es el propósito, que podamos seguir todos aprendiendo, que podamos seguir todos compartiendo de estos mensajes, para que las personas, más que, como lo decimos y lo decimos con toda humildad, más que un like, queremos que la palabra del Señor sea compartida. Ese es el propósito principal, que nuestros seres queridos puedan escuchar la palabra del Señor y puedan venir y creer en el Señor Jesucristo. Y bueno, el día de hoy vamos a estar ahí en Mateo capítulo 9, del verso 18 en adelante hasta el verso 26. Vamos a ver lo que el Señor hizo con la hija de Jairo. Y antes de eso quisiera orar. Señor, gracias, Padre, por esta tarde, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Enséñanos a todos. Padre, gracias porque tú eres real. Tu palabra, Señor, es verdad. Y tu grande amor y tu misericordia son verdades. Y también, Señor, tu salvación en el Señor Jesucristo es verdad, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para que todos podamos aprender, y que al final la gloria sea para nuestro Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén. La hija de Jairo. Mateo 9, del verso 18 en adelante, dice así: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó.
y se difundió la fama de esto por toda aquella ciudad. Y pensando y meditando en este pasaje, en este día de hoy, dos situaciones aquí diferentes. Una persona muy importante, un principal de la sinagoga, un jefe de la sinagoga, y la otra persona es una mujer que aparece ahí de la nada. No se menciona nada de ella. Dos situaciones diferentes. Lo que me viene a mi mente es que el Señor Jesús es Señor de grandes y de pequeños. Él escucha a los grandes y Él escucha a los pequeños también. Y cuando digo grandes y pequeños, estoy hablando a personas importantes como lo era Jairo, y a personas que posiblemente era una persona común y corriente, esta mujer que tenía esta enfermedad de hace 12 años. Y dos personas diferentes, dos situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque la situación de Jairo era una situación que tal vez no tenía tanto tiempo como la situación de esta mujer. Y venía a mi mente el día de hoy, 12 años padeciendo una enfermedad. 12 años, pero dice la Biblia que ella decía, si tocare solamente su manto, seré salva. 12 años, y era una mujer de fe. Porque a pesar de que tenía 12 años y a pesar que los otros evangelios dicen de que ella había gastado todo lo que tenía y más bien las cosas habían empeorado, ella había escuchado hablar de Jesús, y la fe, dice la palabra de Dios, viene por el oír la palabra de Dios, y ella miró a Jesús, y por motivos que tenemos que ir atrás a la ley, porque ella no tocó al Señor Jesús abiertamente, porque había algo en la ley que le impidía hacer eso. Ella lo hizo, podríamos decir, secretamente. Y venía a mi mente 12 años padeciendo una enfermedad, y pensaba, Jairo tenía fe, porque Jairo le dice, ven y toca a mi hija y será salva y vivirá. Lo dicen también otros evangelios. Y esta mujer igual manera, si tan solo tocó su manto, seré salva. Y viene a mi mente esto. Muchas veces estamos en situaciones, a veces el Señor en su voluntad, clamamos a Él, pedimos a Él, y Él nos saca. Él nos saca de esa situación. Pero a veces el Señor permite que esa situación dure y quede. Y quede tal vez por meses o tal vez por años. Y no significa que no tengamos fe. No significa que el Señor no nos haya escuchado. No significa que Él no tenga el poder. Significa que a veces el Señor en su voluntad permite que tengamos una situación en nuestra vida de una manera tal vez por más largo tiempo, para que en la situación podamos crecer en la fe. Porque decimos, yo tengo fe, pero no necesariamente la fe es un momento y el Señor me saca y ya. A veces el Señor permite situaciones a largo tiempo en las cuales tenemos que tener fe día con día, y aprender a ver no nuestra necesidad, sino la provisión de Dios de cada día. Aprender a ver no nuestra debilidad, sino el poder de Dios para sostenernos día con día. Y me venía eso a la mente, y no nada más quería compartirlos eso de acerca de esta mujer, porque eran 12 años. 12 años. Y dice la palabra de Dios que Jairo fue, se postró y le dijo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Otros evangelios dicen que ella estaba agonizando, y no es que la palabra se contradiga, no se contradice, sino que lo cuentan de diferentes puntos de vista, pero ciertamente la niña había muerto. Al final ella había muerto, y dice que la Biblia que el Señor Jesús se levantó y le siguió, y esta mujer se atraviesa y detiene la situación. Y el pensamiento, y como yo mismo he aprendido en la iglesia cuando he escuchado hermanos predicar, es cuando nosotros estamos urgidos, cómo nos sentimos cuando alguien viene y obstruye todo aquello y para todo, y decimos, yo tengo necesidad y él quiero que llegue a la casa, y esta mujer aparece y el Señor se detiene,
habla con ella, trata con ella. Entonces uno se queda como, ¿qué pasó con Jairo, no? Tal vez Jairo, tal vez casi, Señor, ya vámonos, ¿verdad? Y venía a mi mente eh, cuando Marta y María le mandan a decir al Señor, el que amas está enfermo, que era Lázaro. Eh, el que amas está enfermo. Y dice la Biblia que el Señor se quedó 2 días más. De modo que cuando el Señor llegó, eh, Lázaro tenía 4 días de haber sido sepultado. Y las mujeres cuando ven al Señor le dicen, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y podemos saber de que la Biblia dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y a veces nos es fácil muchas veces, ¿verdad?, decir, el Señor no llega tarde, el Señor no llega tarde. Pero cuando somos nosotros los que estamos en la situación, tenemos un punto de vista diferente, ¿verdad? No digo que Él llegue tarde, el Señor nunca llega tarde, pero a veces cuando nosotros estamos en la situación, podemos sentir por lo menos un poco de la desesperación, a veces de la frustración, ¿verdad? De que Señor, como el salmista, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Pero ciertamente el Señor siempre Él está en control de todas las cosas y podemos ver lo que el Señor hizo con Lázaro, ¿verdad? Y bueno, el Señor se detuvo, después siguió y me llama la atención también de que dice la palabra de Dios que al entrar Jesús, dice, en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les decía, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él. Entonces me llama la atención aquí también de algo de que el Señor llega a la casa de Jairo y las personas estaban, me imagino, llorando por la niña, y cuando escuchan al Señor decir que la niña no está muerta, sino que duerme, que quiere decir que la niña, esa palabra dormir es que ha muerto. Y la otra palabra, no está muerta, quiere decir que como alguien que está convaleciente, como alguien que está agonizando. Y el Señor dice, sino que duerme. Y dice que se burlaban. Pasaron de llorar, de estar llorando por la niña, a burlarse del Señor. Entonces me llama la atención cómo somos nosotros los seres humanos. En un momento estaban, dice la palabra de Dios, haciendo alboroto y llorando, tocando flautas, y cuando el Señor dice que la niña ha muerto, pasaron y se burlaban de él. O sea, un cambio repentino ahí de cómo es la gente, y el Señor tuvo que echarlos fuera, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor también que, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y los otros evangelios dicen, ¿verdad?, que él le dice, a ti te digo, niña, levántate. Y la niña se levantó, y eran 3 los que estaban con él ahí, era Pedro, Juan y Jacobo, y los papás de la niña, los únicos, ¿verdad? Y el Señor hizo ese milagro. El Señor tiene autoridad sobre la muerte porque Él es el Hijo de Dios. Cuando el Señor le dice si no me equivoco, creo que es a María, le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. También le dice, creo que la primera es Marta que va a verla, le dice el Señor, tu hermano resucitará, hablando de Lázaro, y la Marta le dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y él le dice el Señor, ¿crees esto? Y ella le dice, sí, Señor, sí creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo a salvar. Y es por eso que el Señor resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, y el Señor hizo tantos milagros, y porque Él es Dios, Él es el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y Él
tiene esa autoridad. Y si pensamos en algo, las obras, el testimonio que daba el Señor Jesucristo, las mismas obras hablaban de quién era Él. Aquí es el principal de la sinagoga, un jefe, alguien importante, el que llegó y se arrodilló delante del Señor rogándole que fuera porque su hija había muerto. Pero viene a mi mente cuando el Señor hablaba con los fariseos y les decía el Señor, créanme por las obras. Porque el Señor les hablaba y les decía y no le creían. Bueno, entonces el Señor les decía, créanme por las obras. Las mismas obras dan testimonio de quién soy yo, de quién era Él. Y vino a mi mente una persona. Vino a mi mente Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, el Señor dijo de que de los nacidos de mujer no había otro más grande que Él, incluyendo a Moisés. Juan el Bautista fue aquel que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, apuntando al Señor Jesucristo. Juan el Bautista fue aquel que dijo, el que viene detrás de mí es primero que yo, es más grande que yo, del cual yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias, ni de eso soy digno. Y Juan el Bautista, en el capítulo 11 de aquí mismo de Mateo, le hace una pregunta. Juan está preso en la cárcel. Herodías, la mujer de Agripa, lo ha puesto en la cárcel. Y como hablábamos ahorita, a veces estamos en las situaciones y me consuela de parte mía porque un hombre del calibre como Juan el Bautista fue un hombre que también tuvo dudas, tuvo luchas, un hombre que era de carne y hueso. La Biblia dice de que Elías era sujeto a pasiones como las nuestras y que oró y no llovió por 3 años y medio. El Señor se glorifica en personas como nosotros, que somos débiles, frágiles, hombres que somos y mujeres que fallamos, que enfrentamos dudas, que enfrentamos... no somos súper espirituales, como decía un querido hermano nuestro en la iglesia, no somos súper espirituales. A veces estamos en la cima, a veces andamos por el valle, pero el Señor está trabajando en nosotros, Él sigue obrando en nosotros, y como dice la palabra de Dios, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar, la va a perfeccionar. Y me llama la atención Juan el Bautista, dice así, Mateo capítulo 11, del verso 1 al 6, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, dice, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Un momento de Juan de duda. Y yo sé que cambié un poco de tema ahorita, pero voy aquí más adelante va a salir algo importante. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Y le dice, ¿qué? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Todas las cosas que el Señor Jesús hizo en su ministerio, leprosos, sordos, cojos, resucitar muertos, todas las cosas que el Señor hizo en su ministerio en esos 3 años y medio, fueron todas las cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento de que el Mesías iba a ser. Todas las cosas que el Salvador, ese Salvador prometido a Israel, iba a ser. Que ese iba a ser de quien habló Moisés, de quien decía Isaías, de quien habló Jeremías, de quien hablaron los profetas y la ley, de que ese, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, iba a venir
Y todas estas cosas Él las iba a hacer. Y por eso el Señor Jesús no le dice a los mensajeros de Juan, díganle que sí soy yo o díganle que no soy yo. El Señor Jesús les dice, díganle y vayan y díganle lo que estoy haciendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. Acababa de suceder lo de la hija de Jairo. Y el Señor Jesús manda decirle a Juan el Bautista en pocas palabras, yo soy el que había de venir, yo soy ese Salvador prometido a Israel. Dice la palabra del Señor que el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y aquí vemos que el Señor Jesús, tanto como a Jairo, a la hija de Jairo, a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, los resucitó. A Lázaro le gritó de afuera. Es uno de los milagros que más me encanta, ¿no? Lázaro, ven fuera. 4 días de muerto. Eso es la lógica nuestra, ¿no? No podemos tenerlo aquí como la lógica nuestra, la mente, eso solamente por fe. Él lo hizo. Con la hija de Jairo fue diferente. A ti te digo, levántate. Lo levantó. Con el hijo de la viuda de Naín, iban a enterrar a este joven. Y era una viuda. Era tal vez su único hijo. Y el Señor le devolvió a su hijo. Pero viene a mi mente algo. Lázaro volvió a morir. La hija de Jairo volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín volvió a morir. Y viene a mi mente algo. La vida que el Señor nos ha prometido a nosotros es una vida eterna. De que sí, ciertamente vamos a morir si es que el Señor no viene antes por nosotros, por su iglesia en el arrebatamiento, pero sabemos que vamos a resucitar para no morir jamás. Esa es la vida que el Señor Jesús ha prometido a todos aquellos que creen en Él. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor. Y esa es la vida que Él ha prometido. Vida eterna, perdón de pecados, vida eterna. No porque hagamos algo, no porque nosotros ofrendemos, no porque nosotros pensemos que nos ganamos la salvación. Siempre nos gusta repetir que no hay nadie que crea que es tan bueno que se merezca el cielo, y no hay nadie que crea que es tan malo que el Señor Jesús no pueda salvar. La salvación es un mérito total de Él. Es una salvación que se nos da por gracia, por medio de la fe, por creer en el Señor Jesús. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. La persona escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo toca su corazón, le abre los ojos para que pueda entender que es un pecador, le abre los ojos para que pueda ver que necesita un Salvador. Y en el momento que esa persona reconoce que es un pecador y reconoce y cree en Cristo como Salvador, el Espíritu Santo entra a morar en esa persona, lo sella y, dice la palabra de Dios, le da vida eterna. Vida eterna. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, allí hay libertad. Gracias a Dios por estos estudios que hemos tenido. Ahora hemos terminado con la hija de Jairo, acerca de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y como habíamos dicho, tal vez primeramente la voluntad del Señor, dentro de unas semanas empezamos a hablar de el Señor Jesús en el desierto, ahí en el éxodo de Israel. Ese va a ser el tema de la siguiente semana. Le damos gracias al Señor porque al final de todo la gloria es para Él. Él es el que nos da la vida, nos da la fuerza, y pedimos que sigan orando por nosotros. Por cada sábado estamos yendo a predicar 3 sábados al mes. Oren por nosotros para que el Señor haga su voluntad, para que las personas escuchen la palabra de Dios. El Señor se encargará de lo demás,
que escuchen la palabra de Dios y que las personas que creen puedan ver estos mensajes para ir creciendo y que todos podamos ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias por este día, gracias por lo que usted nos ha enseñado, gracias por su palabra. La gloria sea a nuestro Señor Jesucristo en todo, Padre. Le damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, amigos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos miramos, si el Señor lo permite, dentro de 2 semanas con el siguiente tema, el Señor Jesucristo en el Éxodo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.